Hola mis amigos y hermanos y todas las personas que de alguna manera se han interesado y están interesados en alimentarse de la palabra de Dios. Sé que Dios tiene siempre una respuesta para aquellos que tienen hambre y sed de su palabra. Y en esta ocasión me gustaría que meditáramos sobre una realidad que si nosotros la entendemos, que si la asimilamos como está escrita para nosotros, seguramente que traerá tranquilidad y paz a nuestros corazones. Todos sabemos que entre el pueblo de Israel y la iglesia hay una similitud muy grande, con la diferencia de que la vivencia del pueblo de Israel fue más en lo físico, mientras que la iglesia se mueve más en lo espiritual. Egipto, donde estuvieron ellos esclavos durante 400 años, nosotros conocemos esa historia. Ellos estuvieron en Egipto, dice, sirviendo al faraón durante 400 años, y Egipto para nosotros representa el mundo. Moisés fue llamado para ser el que liderara la salida del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés como líder libertador representa a Cristo. O sea, Cristo fue el que vino para libertarnos. En la reflexión pasada hacíamos mención a un texto que dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas, del reino de la esclavitud, del reino del horror, al reino de su amado Hijo. Eso lo hizo Cristo. Y el desierto por el cual ellos atravesaron, para nosotros representa nuestra trayectoria por el mundo, desde que conocimos a Cristo hasta que muramos o hasta que Él venga por nosotros. Eso a grandes rasgos. Eh, Ahí está la similitud de la iglesia con el pueblo de Israel, porque de alguna manera nosotros estamos viviendo las mismas experiencias bajo la misma guianza, bajo el mismo Dios. El desierto, según la palabra, era un lugar muy peligroso. Deuteronomio capítulo 8, versículo 15 al 16, dice así, dice que te hizo pasar o que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno, dice, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. El desierto era un lugar, aquí lo describe como un lugar espantoso. Dice, lleno de serpientes ardientes y escorpiones donde no había comida, donde no había agua. Ese era el desierto. Y todos sabemos que el desierto es un lugar donde nadie puede vivir. Sin embargo, el pueblo de Israel estuvo allí durante 40 años. Y durante esos 40 años, Dios los cuidó, los sustentó y se encargó de ellos, haciendo del desierto, que era un lugar invivible, haciéndolo para ellos un lugar seguro. Bueno, ¿qué nos dice esto? Nos dice que para Dios no es nada imposible, no hay nada imposible para Dios. Y ahora meditemos en lo que nos corresponde a nosotros, como iglesia de Cristo o como el Israel espiritual que somos. Dice Juan capítulo 17, versículo 15. Esta es la oración de Jesús al Padre antes de ir al cielo. Y entre muchas cosas,
que Jesús pide para sus discípulos, Él dice, yo te ruego que no los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Es lo que dice Juan capítulo 17, versículo 15. Así como los israelitas iban de paso, igual nosotros. Ni somos del mundo, ni nada de lo que hay aquí nos pertenece. Por aquí vamos de paso. Es lo que realmente tenemos que entender. La petición es guárdalos del mal. Póngale cuidado a esa petición. Guárdalos del mal. ¿Por qué este ruego? Porque igual que en el desierto, este mundo es un mundo lleno de peligros. Absolutamente lleno de peligros. A pesar de que los seres humanos tratan de hacer del mundo un lugar vivible, un lugar seguro, un lugar tranquilo, nadie lo ha podido lograr. Y cada vez, cada día que pasa, el mundo se convierte en un lugar más peligroso. No estamos seguros, ni dentro de nuestra casa, ni fuera de ella. No hay un solo lugar en el mundo en que los que lo habitan puedan decir que están 100% seguros. Jesús dice, el mundo está lleno de mal, el mundo está lleno de maldad, y yo te ruego que los guardes del mal, mientras dura su travesía por aquí en la tierra. Hay enfermedades, como lo estamos viendo, hay inseguridad, hay violencia, hay corrupción, hay maldad en todos los extremos, en todo lo que usted ni siquiera se puede imaginar, existe la maldad aquí en el mundo. Pero la buena noticia es que nada malo nos acontecerá, oiga bien, hasta que lleguemos al cielo nuevo y a la tierra nueva, que es nuestro destino final. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo hizo bajo la promesa de que los introduciría en la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Para nosotros, la tierra prometida representa el cielo nuevo y la tierra nueva de la que habla Apocalipsis capítulo 21, donde mora la justicia. Dios allí en el desierto les proveyó alimentos de una manera milagrosa. ¿Cómo lo sostuvo Dios? Mire, en el libro de Números, el capítulo 11, Números, el capítulo 11, versículos 7 al 9, dice lo siguiente. Dice, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de beril. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, y lo majaba en morteros, y lo cocía en calderas, o hacían de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campo, o sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Bueno, así los alimentó Dios. El desierto es un lugar donde no se puede cultivar, donde nada crece, porque no hay un ambiente apropiado para que algo crezca. Entonces, podríamos decir que vivir en el desierto o ser desterrados al desierto era enfrentarse a una muerte segura. Pero Dios los alimenta y lo hace haciendo que el pan o el maná, como se conoce, descendiera del cielo con el rocío de la mañana todos los días. Ellos simplemente se levantaban, lo recogían, lo molían, luego lo preparaban y se alimentaban de él. Así les dio Dios comida. O sea, no era una forma natural. Fue una manera milagrosa de sostenerlos. ¿Quién lo puede cuestionar? ¿Quién lo puede entender? Pues nadie lo puede entender. Pero la realidad no se puede negar. También dice el mismo libro de Números,
en el capítulo 11, versículo 31, números 11:31, habla de otro tipo de comida que les dio. Dice Números capítulo 11, versículo 31 al 32, dice así. Dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda aquella noche, y al día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Les dio maná y también les dio carne para que comieran. ¿Cómo lo hizo? Como solo Dios lo puede hacer, de una manera milagrosa. En Éxodo capítulo 13, versículo 21, dice que Él había provisto aún el ambiente necesario para que ellos pudieran estar cómodos. Éxodo, en el capítulo 13, miremos un momento allí, porque cada cita, cada comentario tenemos que respaldarlo con la palabra de Dios. Por eso usted debe tener la palabra allí, no solamente en su mente, en su corazón, sino tenerla de una manera física para que lo pueda confirmar. Éxodo capítulo 13, versículo 21 dice así. Desde el 20, y partieron de Sucot y acamparon en Temán a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, y de noche la columna de fuego. En el desierto, el calor del día es insoportable. Nadie lo puede soportar. Y de noche, igual es de insoportable el frío. Eso es lo que confirman los que han podido estar en un desierto. Entonces la columna de nube dice que los protegía del calor, porque la columna de nube se colocaba delante de ellos en el día para hacerles sombra y protegerlos del calor, y la columna de fuego los calentaba en las noches frías. Eso no era natural. Todo esto era antinatural. Pero Dios lo creó con el único fin de proporcionar bienestar a su pueblo. Él lo puede hacer. Igual el agua, ustedes conocen la historia, que salió de la roca cuando ellos la pidieron, fue un milagro. Y con eso quedó demostrado que Dios todo lo puede. El desafío para nosotros es, si estamos convencidos de que hemos sido sacados del mundo, que representa ese sistema gobernado por Satanás, y estamos siguiéndolo a él, estamos siguiendo los pasos de Cristo, tenemos que creer que el mismo trato que Dios le dio al pueblo de Israel, nos lo va a dar a nosotros. El libro de Hebreos 13:8 dice que Jesús es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo siempre. Es lo que dice Hebreos 13:8. Mis amados, ya es tiempo de entender que un hijo de Dios no depende de las circunstancias. Dios está por encima de toda predicción humana. Isaías 43:19. Le invito a que lo miremos. Isaías
43:19 tiene una palabra muy importante y dice lo siguiente: He aquí, dice el Señor, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Cuando dice otra vez, está diciendo, ya lo hice una vez y lo volveré a hacer si es necesario. Y yo le digo que esta promesa es para nosotros. Esta promesa es para la iglesia, para este pueblo que nos tocó vivir esta última generación. Hay mucha gente preocupada por la comida. Es lo que uno escucha en estos días. Y tristemente hasta nosotros nos dejamos contagiar de ese temor, de esa preocupación. Preocupados por la comida, por el techo, por la ropa. Bueno, el empleo creció de una manera impresionante. El desempleo creció de una manera impresionante. Eso es lo que escuchamos todos los días a través de las noticias. Y si no hay empleo, ¿qué va a pasar? Muchos están declarando que si no hay trabajo, nos vamos a morir de hambre. Pero nosotros conocemos a Dios y conocemos sus promesas. Y esa promesa que todos conocemos y muchas veces repetimos, pero que a la hora de la verdad es como que pasa desapercibida, que está en Mateo, capítulo 6, versículo 31. Yo sé que usted la conoce, la ha citado, la ha recomendado, pero lo interesante es hacer la realidad de nuestra vida en este momento que lo necesitamos. Dice Mateo 6:31, por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida. Estoy leyendo el 25. ¿Por qué habéis de comer? ¿Por qué habéis de beber? ¿O por vuestro cuerpo? ¿Por qué habéis de vestir? Y el versículo 31 dice, no se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Bueno, ahí hay algo importante. Y esta palabra hace diferencia entre nosotros y los gentiles. Dice, los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son los que no dependen de Dios, los que no tienen a Dios como su Padre. Ellos tienen razón de preocuparse. Ellos tienen razón de desesperarse, de sentir temor y de andar diciendo, ¿y ahora qué? ¿Qué haremos? ¿Y ahora qué comeremos? Porque están solos. Pero ustedes, nosotros, tenemos un Padre que sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad antes de que nosotros se las pidamos. Qué palabra tan bonita. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tienen necesidad. O sea, ¿eso qué significa? Eso significa que Dios está pendiente de nosotros. Como un padre responsable, está pendiente de la necesidad de sus hijos y cuando percibe la necesidad, no espera que sus hijos le pidan, sino que se levanta y busca la manera de proveerles. Ese es Dios. Por eso, cuando Jesús enseñó a orar, la oración del Padre Nuestro comienza con esta frase, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y este es el momento de percibir a Dios como un Padre que tiene la manera de sustentarnos, que tiene el poder para hacerlo, porque Él no está limitado ni al tiempo, ni a las circunstancias,
ni a lo natural. Él está por encima de todas estas cosas. Dice, su Padre sabe de qué cosas tiene necesidad. Tenemos un Padre que se interesa por nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es tratar de agradarlo. Dice, ustedes de lo único que tienen que preocuparse es de buscar su reino y su justicia. ¿Esto qué significa? Eso significa que tenemos que tratar de hacer lo que a Él le agrada, que tenemos que tratar de mantenernos bajo su voluntad y Él se encargará de todo lo que nosotros necesitemos. Este principio es necesario entenderlo. Necesitamos entenderlo, porque al entenderlo, eso va a traer paz y tranquilidad a nuestra vida, pero no solamente eso, sino que esto debe estimularnos para comenzar a caminar de una manera seria y responsable tras las pisadas que Cristo nos ha marcado a través de su palabra. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo Dios suplirá lo que nos haga falta si todas las circunstancias son adversas y contradictorias? Bueno, eso no es problema de nosotros. Yo me imagino que el pueblo de Israel se lanzó al desierto sabiendo que el desierto era un lugar espantoso y era un lugar que no se podía vivir. Pero se fueron tras la promesa de un Dios que les dijo que los llevaría a la tierra que les había prometido. Nunca se preocuparon por la manera. Usted tampoco debe preocuparse. ¿Y cómo? Porque ese cómo le pertenece a Dios. Y ya nosotros lo comprobamos con lo que acabamos de leer, que Dios puede hacer llover pan del cielo si es necesario, que Dios puede traer carne, no, de los lugares donde existe a donde no hay, que Dios puede hacer que de la peña seca brote agua. Así que esa pregunta ya no debería estar en, nuestro, en nuestra mente o en nuestro corazón. Porque cuando hacemos esta pregunta, ¿y cómo? ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a pasar? De alguna manera estamos cuestionando el poder y la soberanía de Dios. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que Dios todo lo puede. De eso tiene que estar seguro. Pero hay algo que a Dios le molesta y es la incredulidad. Son esas personas que cuestionan a Dios. Son esas personas que le dan más crédito al concepto del hombre, al concepto del ser humano, que habla de lo imposible, que habla de lo negativo, que habla de lo malo. Y dejamos de creerle a Dios, sabiendo que Él está por encima de todo y que en su mano está el poder. Así que no hay nada de qué preocuparse. Solo debemos tener cuidado de agradarlo. Este es el principio que nosotros tenemos que entender. Cuídese de agradar a Dios. Analice de una manera responsable y a conciencia cada una de las cosas que Dios nos está pidiendo y propóngase a cumplirlo. Hágase este propósito. Y no se preocupe por lo que le vaya a hacer falta a usted y a su familia. No se preocupe. Es lo que nos está diciendo acá. Dice, ¿ustedes por qué se preocupan? ¿No? Que se preocupen los que no tienen a Dios con ellos. Que se preocupen los que no están siguiendo a Dios. Que se preocupen los que van en contra de la voluntad de Dios. Pero ustedes no se preocupen. ¿Por qué? Porque Dios tiene toda la voluntad y el deseo y el poder para hacer que a ustedes les sobren todas las cosas. Aunque todo, absolutamente todo parezca contrario. Aunque las predicciones y los comentarios y las noticias sean contrarias. Recuerde, Dios no depende
del tiempo, del clima, del empleo. No depende absolutamente de nada. Dios está por encima de todo. Y Él dice que abre camino donde no lo hay. Él abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Ese es nuestro Dios. Siempre tenemos que hacer énfasis en que todas estas bendiciones que ya son una realidad eh, histórica con el pueblo de Israel, son para nosotros. Podemos tenerlas al alcance de nuestras manos siempre y cuando nosotros busquemos su reino. La palabra buscar el reino significa buscar estar bajo el gobierno de Cristo. Eso significa buscar su reino. Es procurar estar bajo sus órdenes, bajo su gobierno, bajo sus instrucciones. En el momento en que empecemos a caminar por donde Él nos dice, entonces todo lo demás estará solucionado y nada nos faltará hasta el día que recibamos nuestra herencia, ese cielo nuevo y esa tierra nueva, como dice Apocalipsis, donde mora la justicia, donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, ni muerte, porque las primeras cosas pasaron. Recuerde, el mundo seguirá siendo un lugar peligroso, así como lo fue el desierto, pero mientras Dios esté con nosotros, vamos a poder saltar todo peligro, evadir todo peligro, porque Dios está con nosotros. Aférrese a esta palabra, tómela, haga la vida para usted, y yo sé que la paz y la tranquilidad vendrán sobre su vida y la vida de su familia. Un abrazo para todos. Esperamos volvernos a ver muy pronto.